Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Qué significa ser luterano, reformado, protestante, heredero de la Reforma en este tiempo? Parece muchas veces que seguimos pensando el ser luterano, el ser reformado, en términos culturales, en términos de tradición, de étnicos, ¿no? Muchos de nosotros hemos heredado la fe de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos, ¿no? Y nuestros abuelos de nuestros abuelos. También a veces pensamos esto en función de lo que no somos, ¿verdad? No somos católicos romanos, no somos de las iglesias evangélicas libres, no somos de otras denominaciones, ¿verdad? En lugar de pensarlo como deberíamos, en términos teológicos bíblicos, que son el corazón, de hecho, de lo que implica ser heredero de la Reforma protestante. Ser luterano, ser reformado, ser de la tradición protestante no tiene nada que ver con ser de cuál origen étnico, ¿no? Hay luteranos suecos, noruegos, dinamarqueses, holandeses, alemanes, los hay españoles, los hay americanos, los hay africanos, los hay latinoamericanos, ¿verdad? Los hay en cada rincón del mundo. Tampoco ser luterano tiene nada que ver, o ser reformado con si nos hacemos o no la señal de la cruz, ¿no? Como muchas veces escuchamos, o si hablamos más o menos de María, ¿no? Entonces, ¿qué implica ser heredero de la Reforma protestante? Creo yo que ser luterano, ser reformado, implica creer, proclamar y vivir las buenas nuevas. La buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando Jesús se dirige a estos judíos que habían creído en él, ¿no? Y que seguramente lo hacían algunos por tradición familiar, ¿verdad? Eran parte de esa fe judía por tradición familiar, o tal vez algunos también por decisión propia. Les quiere enseñar algo muy importante, muy trascendente, que es que solo se puede experimentar la libertad de ser cristiano si permanecemos y si nos orientamos fielmente por su palabra. Ser luteranos, entonces, implica que nos aferramos al Evangelio, a esa buena noticia, y que nos reconocemos que somos salvos por fe y no por obras. Que creemos y confesamos que ponemos toda nuestra vida y nuestra fe no en nosotros mismos o en lo que queremos, hagamos o no hagamos, en lo que hemos logrado o no, sino en Jesús. Lo que implica ser reformado, luterano, es que incesantemente proclamamos esta buena noticia y vivimos esta buena noticia. Somos salvos por gracia, como un regalo, por la fe en Jesús y no por obras humanas, logros o obediencia. Hemos entonces de edificar la iglesia, nuestros ministerios y nuestras vidas sobre la base de estas buenas nuevas. El justo por la fe vivirá. Ser luteranos, entonces, es permitir que Cristo sea quien nos forme, quien forme nuestras vidas. No se trata entonces de medirnos ante una lista de debes o no debes, sino de conformar nuestra vida a Cristo.
dejarnos configurar por Él, que Él tome forma en nosotros, dejar que Cristo, nuestro Señor, viva en nosotros, habite en nosotros. Se trata de reorientar totalmente nuestra vida, nuestros compromisos, nuestras opciones. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es cancelar lo que somos, sino vivirlo de manera tal que la luz crítica de la palabra pueda renovarnos, fortalecernos o cambiar los lazos, vínculos y compromisos que forjan nuestra existencia. Es la vida, nuestras vidas, la vida de toda la creación la que debe ser renovada. Es ella la que debe ser colmada por la gracia de Dios. Lutero, afirmaba, la fe es una confianza vívida en la gracia de Dios, una fe tal que se expone libremente 1000 veces al riesgo de la muerte. Tal confianza y conocimiento de la gracia de Dios nos hace felices, gozosos y valientes en nuestra relación con Dios y con todas sus criaturas. El Espíritu Santo produce esto por la fe, y por razón de la fe hacemos libre y gozosamente el bien a todos. Aunque sufrimos todo tipo de cosas, experimentamos el amor y hacemos la adoración al Dios que nos ha demostrado tal gracia. Así que es imposible separar la fe y las obras, como es imposible separar el calor y la luz del fuego. En el año de nuestro Señor, 1521, unos pocos años después de que Lutero clavara sus 95 tesis, aquel 31 de octubre de 1517, Lutero se presentó ante el emperador y ante una gran variedad de otros notables, ¿no? Y de nobles y notables de la Iglesia, representantes de la Iglesia y del Estado. Estaba en problemas. Había sido llamado por sus escritos, había sido llamado a dar cuenta de lo que estaba denunciando y de lo que había enunciado. Muchos estaban convencidos que las ideas de Lutero eran peligrosas, ¿no? Para la unidad del reino y para la fe de la cristiandad. Así que pusieron sobre una mesa todos sus escritos, ¿no? Y en esa dieta de Worms, frente al emperador, le preguntaron si todos esos libros eran suyos y si se retractaba de lo que estaba escrito en ellos. Dependiendo de su respuesta, Lutero sabía muy bien que su vida podía o no correr peligro, ¿verdad? Y es uno de los momentos más sublimes, más grandes de la historia de la Reforma. A mí, en lo personal, me parece que, ¿por qué no? Deberíamos no reemplazar este día de la dieta de Worms por el 31 de octubre, pero deberíamos darle también esta importancia, ¿no? La respuesta de Lutero a esa pregunta, ¿no? De si esos libros eran suyos y se retractaba de lo que estaba escrito en ellos, ha pasado a la historia generaciones tras generaciones y sigue siendo de una fuerza indescriptible, ¿no? Su respuesta fue: no puedo ni me retractaré. Soy cautivo de la palabra de Dios. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. Cautivo de la palabra de Dios. Son palabras sumamente poderosas, ¿verdad? Uno no puede evitar sentirse impresionado por el coraje de Lutero, ¿no? Sabemos que seguramente sentiría miedo, ¿verdad? Y temor ante el desafío que estaba viviendo, pero se sentía libre.
pudo tomar esta posición tan audaz, tan comprometida, pudo poner hasta su vida en riesgo, porque, como él lo dijo, se sentía libre, ¿no? Pero lo importante es notar de dónde venía esa libertad. Y paradójicamente se debió al hecho de que él no era libre, sino que era cautivo, pero era cautivo de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que le dio esa libertad, esa fuerza y esa convicción para afirmar aquellas palabras. Es la buena noticia, como decíamos hace unos instantes, esa buena noticia de que somos salvos por Dios y por su inmensa gracia, la que nos hace libres para enfrentar aquellas dificultades, para sostenernos en medio de la angustia, para ser perseverantes. Estoy cautivo de la palabra de Dios, dijo Lutero, ¿no? Hay un hermoso himno que solemos cantar, ¿no? Sosténnos firmes, oh Señor, en la palabra de tu amor. Reza una de las estrofas de este himno escrito por Martín Lutero. Lo que este himno afirma resuena a lo que nos dijo Jesús en la lección de hoy. Si permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En medio de todas las confusiones de la vida, las amenazas, los difíciles momentos que nos tocan vivir, las dudas que tenemos sobre nosotros mismos, en medio de la perplejidad que a veces nos produce saber si Dios está presente o no, es en el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, en que encontramos firmeza para seguir estando de pie, para mantenernos firmes, porque permaneciendo firme somos libres. Señor, manténnos firmes, sosténnos firmes en tu palabra. Es el pedido que debe guiar nuestras oraciones cotidianamente. Aquellos que con orgullo, pero también con la alegría y la bendición de sabernos y considerarnos herederos de la Reforma Protestante, acontecida ya hace más de 500 años, mal la celebraríamos si consideráramos a esta como una simple efeméride histórica, como una época excepcional que ya nada tiene que ver con nosotros y con nosotras, como una época que ha quedado en el pasado. Mal haríamos también en pensar que solamente es una herencia llena de símbolos y liturgias. El mensaje de Dios y de su infinita gracia y misericordia, de su inconmensurable amor, necesita seguir siendo contado apasionadamente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todos nuestros dones. Tenemos un rol significativo en este mundo que se nos presenta, en ese futuro que ansiamos mejor para nuestros hijos y nuestras hijas, nietos y nietas y posteriores generaciones. Como iglesia, vivimos reencontrándonos con la palabra de Dios, que nos sigue hablando y desafiando en los tiempos concretos que nos toca vivir. Es una palabra que demanda, que exige, que nos llama a vivir la fe en lo concreto, que nos llama a comprometernos, que nos recuerda nuestra condición de pecadores y nos refresca que hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios, que se entregó por nosotros y nosotras sin esperar nada a cambio. El mensaje de Dios, su palabra, tiene poder para transformar el mundo, y vaya que sí lo ha transformado. ¿Tendrá suficiente poder para transformar nuestras vidas y nuestra iglesia? Henos aquí, cautivos de la palabra de Dios.
Que el Señor nos guíe. Sosténnos firmes, oh Señor, en la palabra de tu amor. Amén. Los dejo con una interpretación hecha por nuestro organista Matías Málaga de Castillo Fuerte, para que puedan acompañar la música quizás cantándola. Está la letra, así que pueden seguirla y cantarla en su mente y en sus corazones, o si se animan también, ¿por qué no cantarla a viva voz después para cerrar este mensaje? Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor tenga misericordia de ustedes, que vuelva el Señor su rostro a ustedes y les conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.